Cuando he visto a Manolo con la corbata roja, me he acordado de Botín, porque lleva la corbata roja. Pero claro, Manolo y Botín tienen alguna pequeña diferencia de matiz, seguramente, sobre nuestra sociedad. Me pidió Manolo que le echara una mano, más que echarle una mano, que me viniera hoy con él a ayudarle a presentar el libro. Y yo no voy a hablar del libro, porque el libro hay que leerlo y cada uno sacaremos nuestras propias conclusiones del libro. Yo voy a hablar de un factor que es el hombre, del ser humano, del factor humano. Y para ello le he pedido, yo a Manolo le conozco de hace mucho tiempo, pero he convivido poco con él, demasiado poco, ¿no? Y le he pedido a algunos amigos y compañeros y camaradas que le conocen a fondo que me filtraran algunas notas sobre la vida y aventuras de Manolo, de esas que se pueden contar, no de las que no se pueden contar en público. Y por tanto yo he tomado unas cuantas notas en ese sentido. Y paso a desarrollarlas un poco, ¿no? Alguien a quien Manolo Monereo admira mucho, ya está fallecido, Manuel Vázquez Montalbán, escribió una vez que la historia pertenece a los que la prolongan, no a los que la secuestran. Y Manolo es de esos seres humanos que quieren prolongar la historia desde su enorme conocimiento de la historia. En su despacho del Partido Comunista de España, que tenía en Marqués de Monteagudo, tenía un póster. Era un periódico del Pechí, del Gran Pechí, de hace mucho tiempo, La Unidad, y tenía una noticia, una palabra, decía adiós, no decía más. Era el fallecimiento de Enrico Berlinguer y el texto que tenía La Unidad era ese. Italia fue para Manolo fuente de inspiración permanente, porque Manolo consideraba que era un laboratorio político. Gramsci, Togliatti, Berlinguer, Pietro Ingrao, si hoy algunos de estos levantaran la cabeza y vieran esta Italia, ¿qué pensarían de esta Italia? Es una reflexión importante para los grandes pensadores del siglo XX. Pietro Ingrao era uno de sus referentes. Manolo le conocía y la apreciaba como un padre. La aprecia como un padre. De Pietro dijo en su blog, una vez, dijo en su blog, que el mundo ha cambiado, pero el tiempo de las revueltas no ha acabado. Renace cada día bajo nuevas formas. Decide tú qué rebeldías y qué pasiones de mi tiempo pueden interpelarte, que conviene dejar de lado y que llevar contigo hacia el futuro. Manolo Monereo es un intelectual de tiro alto y largo. Y es un intelectual de tiro alto y largo porque hoy hay que pensar que el tiro viene de muy lejos y de muy alto. El tiro que quiere acabar con los derechos y libertades que se han conquistado a lo largo de la historia por el movimiento obrero, por las fuerzas políticas de la izquierda en todos estos últimos años después de la Segunda Guerra Mundial. El tiro viene de tan largo y de tan alto como del Consenso de Washington, como del Tratado de Maastricht y como de los acuerdos de Lisboa. Ahí está escrito lo que hoy está pasando en Europa y lo que hoy está pasando en España. Si alguien no lo habéis visto, os invito a que lo comprobéis porque, repito, ahí está escrita la política neoliberal, el catecismo neoliberal que hoy se está aplicando por los gobernantes, por la, desgraciadamente, socialdemocracia venida a menos y por las políticas conservadoras de la derecha de siempre y por las políticas de los liberales. La construcción de Europa y la construcción del último periodo de esta España se ha producido en función de lo que apuntaron estos consensos, estos tratados, estos acuerdos. Cuando yo conocí a Manolo me costaba seguir sus reflexiones, porque eran reflexiones de mucha altura para mí, un campesino que
apenas había llegado a los 14 años a la escuela y me costaba mucho seguirle, pero cuando pensábamos tranquilamente todo adquiría pleno sentido y la realidad la retrataba de forma científica. En Manolo todo adquiere grandes dimensiones, como él. Dicta sus palabras con mayúsculas: cultura, política, compromiso, formación, libros. Manolo es sobre todo una persona afectiva, muy afectiva. Es una persona entrañable, muy entrañable. Es una persona comprometida, muy comprometida. A Manolo le gustaría acabar la vida organizado en el PC, con sus miserias y sus grandezas. Porque él ha estado en la cárcel, también en su militancia en el PC. Porque ha dedicado al partido los mejores años de su vida. Porque Manolo es un comunista de los necesarios. Y hoy, en este tiempo, de los más necesarios que nunca. Sueña con la utopía de Galeano, esa que sabéis que explicaba que al horizonte no llegábamos nunca, pero permitía ayudar a caminar. Se impacienta mucho, porque le gustaría ver cambios. Vamos cumpliendo años, y a Manolo le gustaría ver los cambios con los que ha soñado tanto tiempo. Tiene un horizonte en su cabeza. El horizonte es el socialismo. Dice que en política todo tiene su tiempo, que no hay ni que adelantarse ni que retrasarse, que no hay nada peor que caminar a destiempo. Yo esto lo comparaba un poco con los cultivos. Yo soy campesino de profesión y los cultivos tienen sus tiempos. Hay un tiempo de sembrarlo, primero de preparar la tierra, después de nacer la semilla, después de desarrollarse, después de dar los frutos y después de cosechar. Todo tiene su tiempo y por tanto esto entronca plenamente con lo que piensa Manolo de la historia política. Es un soñador polemista, polemiza mucho, le gusta polemizar. Es un gran lector y devora los libros. Si mucha gente de mi generación hubiéramos podido devorar los libros que ha devorado Manolo Monereo, seguramente que tendríamos un país más rebelde, un país más culto, un país más formado, un país donde no nos engañarían con las primeras de cambio. Y además lo más importante de esos conocimientos de Manolo es que los adquiere para socializar precisamente su conocimiento. Esa es la tarea fundamental de un intelectual como es Manolo, como la copa de un pino. Formó a muchos cuadros del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida y los va a continuar formando, porque la vida no se acaba en este libro, digo la vida política y de compromiso de Manolo. Manolo no se jubilará nunca, porque la ideología y las ideas no se jubilan jamás, ni siquiera después de muertos. Es anguitista de convicción. Manolo es de programa, programa, programa. Es inquieto, impulsor del socialismo 21. Es impulsor también del Frente Cívico, es un convergente nato, desde los cristianos de base hasta la izquierda de la izquierda. Es conferenciante, hay quien dice que por necesidad, yo digo por convicción de trasladar sus conocimientos. Es escritor, es viajero infatigable, conoce América Latina como pocos, ha asesorado procesos de transformación en América Latina. Fidel quiso conocer su opinión junto con otros intelectuales y le llamó en alguna que otra ocasión para que le manifestara su opinión. Admira profundamente a Che Guevara y de él dijo Manolo un día que sería un buen europarlamentario. Manolo es noble, conoce Izquierda Unida perfectamente, es parte de su historia. Manolo forma parte de la propia creación y nacimiento de Izquierda Unida.
Hoy Manolo está activo en la dirección de Izquierda Unida. Su cultura acumulada, su compromiso, su inconformismo siguen siendo necesarios, yo diría que imprescindibles, para forjar el futuro, para seguir caminando hacia el socialismo, para formar a mucha gente, porque estamos en un tiempo donde hay que caminar más rápido que lo que estábamos acostumbrados habitualmente a caminar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 4 años que las plazas de los pueblos y ciudades se iban a llenar de jóvenes y menos jóvenes a hablar de política, a hablar de economía, a repolitizarse, a quererse empoderar, a querer formar parte protagonista de su destino? ¿Quién nos iba a decir eso a nosotros hace solo 4 o 5 años? Pues ahora está pasando. Y Manolo no puede ver ese proceso de manera negativa, al contrario, forma parte de ese proceso porque está innato en su propia rebeldía. Hay una película, y concluyo con ello, que probablemente define bien ese pensamiento de Manolo, ese horizonte, ese punto de referencia que es el socialismo. La película es Lincoln. Me imagino que muchos y muchas de los que estáis aquí la habéis visto. Los más críticos opinan que le falta el paralelismo e incluso la relación que pudo tener con Marx en un momento determinado de la historia. Yo no lo he confirmado, pero mucha gente lo dice y tiene razón. Pero tiene una frase importante, además de los monólogos y los diálogos en esa política, y el papel especialmente del que hace el papel de Lincoln. Hay un momento de la historia de la película que se basa en la lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, donde los republicanos, que eran los abolicionistas, y curiosamente, fijaros, los demócratas eran los que defendían la esclavitud. ¿Cómo ha cambiado la historia? Demócratas, republicanos. Pues bien, los republicanos de Lincoln querían acabar con abolir la esclavitud. Y uno de los más radicales de los republicanos, de los que quería acabar con ella de manera inmediata, de manera urgente y además de manera radical, presionaba y le presionaba a Lincoln para que actuara de manera decidida en una serie de estrategias de cara a acabar con esa esclavitud. Y Lincoln le decía: mira, tú y yo somos como la brújula. La brújula siempre señala al norte y tú y yo queremos llegar al norte. El norte es la abolición de la esclavitud. Pero lo que no dice la brújula, ni la tuya ni la mía, es que en mitad del camino, el camino está preñado de valles, de cordilleras, de montañas, de desiertos, de tierras pantanosas, y esas las tenemos que sortear, las tenemos que vadear. Por tanto, ayúdame a que vadeemos esas montañas, esas tierras pantanosas, esos valles y esos desiertos, y si me ayudas y caminamos en común, seguro que llegaremos al norte, al fin de la abolición de la esclavitud. Y llegaron. Manolo quiere ir al socialismo. Y es imprescindible en este momento personas como Manolo Monereo para ayudarnos mutuamente a todos aquellos y aquellas que tenemos como referente el socialismo, para vadear todo aquello que habrá que vadear, para que un día esa palabra la podamos dotar de contenido aquí, en esta piel de toro, en esta tierra que nos vio nacer y a otros no les vio nacer, pero que están aquí con nosotros y con nosotras, para que le pongamos nombres y apellidos a esa hermosa palabra del socialismo, que desgraciadamente algunos han llevado a caminos que no eran los más correctos, los que pensábamos realmente lo que significaba la palabra socialismo, pero que a algunos nos gustaría no morirnos sin verlo, pero que en todo caso, con gente como Manolo, caminaremos hacia allí, y si no le vemos nosotros, que le vean las generaciones que vienen, porque lo que significa el socialismo no puede ser de ninguna manera malo para el conjunto de la humanidad. Por tanto, Manolo, mi felicitación por este trabajo de nuevo, por esta socialización de tus conocimientos que pones al alcance de
los hombres y mujeres de este país, y donde dice que de la crisis a la revolución democrática. Queremos hacer la revolución, pero queremos hacer la revolución democrática dentro del Estado de Derecho, por el convencimiento de la mayoría ciudadana de que el camino es el socialismo de Manolo Monereo, el socialismo de muchos y muchas de nosotros y de nosotras. Buen trabajo, salud, y en esta casa ya sabéis que hay que decirlo siempre, cuando podamos, república. Bueno, Manolo, ¿qué quieres que hable? Dicho ya... Bueno, primero, buenas tardes, agradeceros primero a los organizadores que se me hayan invitado, y segundo, la asistencia, y en especial al Ateneo, ¿no?, por arreglarnos. Yo soy una persona que en los 10 años que llevo en Madrid, pues el Ateneo siempre ha formado parte de mi agenda cuando he podido, ¿no?, en distintas fases de mi vida, y cuando vivía fuera de Madrid también. Hay que vivir fuera de Madrid, vivir en un ámbito militante, alejado, digamos, de la capital y de las direcciones, ¿no?, como ha sido mi caso hasta ahora, para hacer un reconocimiento lo mejor más completo a entidades como el Ateneo y espacios como este que de manera permanente y estructurada nos permiten hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo enfocar un acto como este, ¿no? ¿De qué hablo? ¿Del autor o del libro? Yo pues he tomado partido y voy a hablar no tanto del libro, sino que voy a intentar con mis posiciones hacer una invitación a la lectura del libro. Lo que voy a intentar es exponer lo que creo yo que Manolo, primero de manera metodológica, ¿no?, y luego en su contenido, nos quiere contar, o nos quiere plantear para el debate. Para ello he leído y he releído algunos otros libros que en el marco de autores que se insertan en lo que llamamos izquierda transformadora, hablan en el contexto de la crisis actual. Y lo primero que quiero decir es que en mi opinión este libro es de los pocos, de momento de lo que hay escrito, de los poquitos, que se seguirán leyendo dentro de unos años, cuando la fase o el ciclo actual se modifique o cambie. Hay muchos libros que se están escribiendo, hay una, digamos, dimensión editorial muy grande, en el que yo considero que son libros que tienen un valor importante dentro de un aspecto de divulgación, pero que están, o estamos dentro de la izquierda, muy faltos de análisis estratégico, teórico, ¿no?, de profundidad, y tenemos un exceso de coyunturalismo que hace que este libro haga que yo lo recomiende, aunque Manolo Monereo sea del Real Madrid y yo del Atlético de Madrid. Eso es un tema que es uno de los grandes problemas que tenemos Manolo y yo con otros, ¿no?, aunque nos conocemos hace mucho tiempo. Y yo creo que este libro, aunque es un libro complicado de leer porque no es un libro en sí, sino una recopilación de distintos artículos en los que se ve, además, yo que me conozco, es un libro que empieza con un artículo que escribió cuando yo era vecino suyo, ahí, ¿no?, en Usera, y que llega hasta ahora. Son una compilación o recopilación, supongo que hecho por ti, ¿no?, de artículos que él ha escrito durante todo este marco de la crisis, digamos, 2008-2013, más que un libro, ¿no? Pero a pesar de ese déficit, de que no es una obra, digamos, articulada, de hecho se ven las distintas posiciones e evoluciones de Monereo, de Manolo en estos años, ¿no?, aún así sigue teniendo un valor de ofrecernos con este libro una visión estratégica de España y de su crisis. El otro libro que yo creo que se seguirá leyendo, aunque pasen 10, 15 años, será otro que ha hecho un amigo que no está aquí, que es el de Armando Fernández Esteipo, que no me acuerdo de que editó Azal, el de Izquierda, Republicanismo e Izquierda, ¿no? Y yo, que son dos libros que tienen marcos teóricos similares, pero un tanto diferenciados, ahora hablaré, y recomendaría las dos lecturas que nos harían, yo creo, una aportación teórica de las más interesantes que ha habido en un marco donde digo yo que la izquierda, y sobre todo los que tenemos alguna responsabilidad de dirección, tenemos que hacer una autocrítica porque abusamos mucho de la consigna y muy poco de la teoría. Hecho esta introducción, en mi opinión, ¿qué aporta el libro? Lo
primero, y yo que conozco a Manolo desde hace años, como dirías tú, desde que tengo pantalones cortos, milité en las juventudes del partido que él era secretario general en Andalucía y desde ahí nos hemos ido encontrando varias veces. Yo creo que este libro, por un lado, Manolo, en mi opinión, contiene cierto grado de autocrítica tuya a lo que fue la labor teórica de Manolo Monereo en tu responsabilidad dentro de Izquierda Unida y el Partido Comunista en los 90. Y yo creo que es una autocrítica consciente que haces, por tanto es muy válida y además es acertada, que es la siguiente. El objeto del libro es volver a estudiar a España en un marco actual que debe mucho a lo que yo creo que fueron errores conceptuales de los años 90, donde se estudiaba la globalización como una abstracción. Es decir, la globalización como una abstracción, digamos, desconectada de los análisis nacionales. Es decir, España tiene un capitalismo propio que condiciona una formación social determinada con unas relaciones sociales de producción, unas relaciones de clase que hay que definir. ¿Para qué? Para articular una praxis política, que es lo que Manolo, que es un militante de todo. Es un militante que llega a la teoría en función de buscar respuestas a su práctica política. Y yo creo que en los 90, que es una etapa dorada de Izquierda Unida en muchos aspectos del partido, en este aspecto teórico no lo fue tanto. Y por tanto yo creo que esta autocrítica es acertada y solo lo podías hacer tú, ¿no? Porque también fuiste uno de los que impulsó, digamos, los análisis de la globalización tal como se entiende en los 90. Por tanto, es un libro materialista, o desde una concepción materialista, estudia la formación social española en crisis. Y esa es la primera aportación de lo que quería hablar, es decir, la aportación del término crisis orgánica del capitalismo español. Porque existe un capitalismo español y además nos permite este libro, con otras obras que están por ahí, que van a surgir, enganchar a todo ese, digamos, labor teórica que tuvo el marxismo español a finales de los 70 y principios de los 80, que se interrumpió. Y que ha sido para mí un elemento que ha empobrecido mucho el nivel teórico de nuestras organizaciones, por lo menos en las que yo milito, que es el PC Izquierda. Por tanto, estamos viendo una crisis orgánica, es decir, estructural del capitalismo español. ¿Cuándo? Y aquí está la segunda aportación. Es un libro que hace un marco histórico. Porque hay muchas veces que leemos libros que parece que pueden hablar de España, de Francia, de Inglaterra, ¿no? Que hace un marco histórico concreto, es decir, estamos en una crisis orgánica del capitalismo español, es decir, del capitalismo que se configuró en la España a partir de la década de los 70. Es decir, cuando se produce la internacionalización del capital. No la internacionalización de la economía española, que ya se produjo dentro del desarrollismo franquista, sino del capital español. ¿Y cómo se hizo esa internacionalización? ¿Cómo se materializó? En su inserción dentro de lo que hoy conocemos la Unión Europea. ¿No es así, Manolo? Y este capitalismo español se configura en torno a un núcleo central caracterizador, que es su especialización en torno a un capitalismo inmobiliario y financiero. Y esto es lo que ha entrado en crisis, y ahí es donde está el choque de las distintas fuerzas sociales en la lucha de clases que tenemos en el mundo. Por tanto, segunda aportación, yo creo, es un marco histórico, y el marco histórico yo lo remonto y creo que lo significa muy bien la portada del libro. Y si lo tenéis ahí delante, invito a que lo miráis, ¿no? No sé si está ahí. Que es, evoca un imaginario, yo creo, clásico de la izquierda, de la revolución democrática pendiente en nuestro país. Esa revolución democrática que no se produjo en el siglo XIX debido a la incapacidad de la burguesía, diríamos, como clase dirigente. De tal manera que las fuerzas que venimos del movimiento popular y en concreto el movimiento obrero, recibimos dentro de nuestro programa y dentro de nuestro patrimonio histórico, digamos, la realización de lo que diríamos las tareas pendientes. Las tareas pendientes de un país que no lo cumplió en su momento y que explican, diría Manolo, ¿no? Ahora diré qué artículos en concreto, que explican el atraso económico y social español secular. Por tanto, hasta que no realicemos y no cumplamos esas tareas pendientes que se quedaron truncas desde el siglo XIX, no se podrá avanzar más allá, digamos, de nuestro programa que es de carácter socialista. Por tanto, ahí se pone, o
sea, se plasma en la portada un icono, digamos, liberal, revolucionario, francés en este caso, de una burguesía de base popular que se convierte en revolucionaria, que es lo que no existió en España, y que en cierta forma el movimiento popular en torno al movimiento obrero y el marxismo está llamado a realizar. ¿Dónde se encuentra, digamos, esta imaginaria, ¿no? Yo ahí recomendaría la lectura de 3 artículos que voy a comentar brevemente. El primero sería el de desmundializar. Artículo en el que yo creo que su tesis principal es hablar precisamente que existe un atraso español histórico, que la crisis nos ha permitido volver a ver en primer término. Y por tanto, esa concepción de que la salida del atraso español se daba en torno a Europa no es cierta. Y ahí es donde veo yo un poco esa autocrítica tuya con respecto al Manolo que yo conocí y nos daba las clases de formación desde los 90. Diríamos en este artículo que nos plantea no es tanto Europa la solución como España la solución. El segundo artículo dentro de esta concepción sería España del sueño a la pesadilla, en el que se hace un análisis durante estos 30 años de este capitalismo inmobiliario y financiero español, genera un espejismo que no logra, digamos, superar esas tareas pendientes de las que antes hablaba. Y el tercer artículo, van los 3 seguidos, a lo mejor tú los has agregado a juro, como diría en mi país, no aposta, es la economía política de los señoritos y sobre todo la segunda parte, y la transición de España al subdesarrollo. ¿Por qué? Porque la salida, según lo que se expresa en el libro, yo coincido, a la crisis que plantea el bloque de poder es volver a profundizar en nuestro carácter como un país periférico y por tanto, en el marco del siglo XXI, seguir manteniendo esa alianza de poder que se sigue fraguando desde el siglo XIX en torno a un capitalismo de base rentista, atrasado, no productivo. Por tanto, los programas de ajuste lo que significan es de triunfar plenamente una gran vuelta al subdesarrollo en nuestro país. En tercer aspecto sería un marco teórico. ¿De qué marco teórico se sirve Manolo? ¿Marxista? Bueno, claro, normal, ¿no? Si no ya me sorprendería. Pero, ¿de qué tipo? Yo creo que él parte, y la portada también lo significa, digamos, de teorías de influencia francesa, ¿no? Dentro de la concepción o del marco conceptual de la economía mundo. Y Manuel Wallenstein, Arrighi, otros autores que entienden que el capitalismo ya es una configuración mundial que se articula en torno a un centro y una periferia. Y ese centro y periferia no solo se da de una manera, digamos, una escala abstracta mundial, sino concreta regional, y España en concreto somos una periferia de un área del capitalismo mundial que se llama Europa. Y que en torno a la crisis, o mejor dicho, la crisis lo que expresa es una gran, y leo el artículo en concreto, sería en concreto el tercer artículo que se llama la gran transición geopolítica. Es decir, esta crisis en torno a la hegemonía de la burguesía financiera principalmente, lo que está haciendo es que transitemos hacia una gran transformación geopolítica donde esa división internacional del trabajo se modifica y por primera vez, por lo menos desde el inicio, no tanto del capitalismo como del mercantilismo, siglo XV, Europa queda desplazada, ¿no? Yo creo, Manolo, que en ese artículo quiere decir cuál es la novedad histórica de este momento, en que de todas las transformaciones del capitalismo, el área atlántica, y por tanto de lleno Europa, quedaría desplazada de la nueva reconfiguración del capitalismo mundial en torno a, digamos, el área asiática, ¿no? Y claro, ¿cómo queda España? Que ella ya periferia de esa Europa, pues dentro de una Europa desplazada, España quedaría descentrada, desligada, extravertida, ¿no? Completamente rota, y ya se configuraría como un país periférico de manera estructural, casi sin imposibilidad, digamos, de superación dentro del mismo marco capitalista. Y tercero, por tanto, estamos hablando, diría este artículo, de que la crisis capitalista es una gran reconfiguración de las distribuciones del poder que hasta ahora se han conocido. Y que de nosotros no ejercer como papel político que nos lleve a una ruptura de este marco, España quedaría efectivamente
descentrada y nos lanzaría probablemente otras 3, 4, 5 décadas de un país con un gran atraso secular. Sería una gran vuelta a nuestro siglo XIX en particular. Y en cuarto lugar, con esto termino, sería, por tanto, qué respuesta política dar a este escenario, plantear lo de la revolución democrática. El planteamiento yo lo vería de la siguiente manera, ¿no? La necesidad de la recuperación de nuestra soberanía, me atrevería a decir, en algunas partes del libro lo dicen claramente, en otras lo matizan, romper con lo que diríamos la globalización, y por tanto tendríamos un objetivo fundamental que es la revolución democrática, ¿no? Voy leyendo casi literalmente para ceñirme a lo que es el libro. Romper con la mundialización en torno a un sujeto político que es un bloque social de carácter interclasista, porque la crisis ataca precisamente a los elementos que permitirían una democratización en nuestro país, que es el Estado social. Y la crisis del Estado social se vive en nuestro país de una manera transversalizada, es decir, transversal, interclasista. Por tanto, el término ciudadano y su recuperación permitiría generar un sujeto político agregado, ¿no?, colectivo, de toda esta fragmentación social, pero que sufre la crisis, en torno a una tarea común de base nacional, por tanto. ¿Y en torno a qué programa? Pues un programa, digamos, de carácter nacional y popular. Es decir, el Estado social y la democracia participativa, en el caso de Manolo, sería, digamos, ¿cómo lo llamaría yo? Un programa de transición. Es decir, lo que el Estado social fue producto, y ahora voy a lo de Nico, fue producto de un momento de un capitalismo concreto, el de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. El Estado social ahora sería inviable, diría Manolo, en torno a este capitalismo post-crisis que se está configurando. Por tanto, su mantenimiento solo podría ser posible en torno a una ruptura con ese capitalismo y, por tanto, el Estado social permitiría, por un lado, insertar desde los sectores sociales reformistas, ¿no?, o de reformismo, digamos, más profundo, hasta los sectores socialistas, porque nosotros entenderíamos, diría Manolo, los comunistas, el Estado social en este momento, no en otro, sí permitiría ser un programa de transición, entiendo yo, al socialismo, ¿no?, a través de también una superación de los marcos de la democracia representativa que en esta configuración post-crisis quedarían absolutamente obsoletos, digamos, en un imaginario social de que eso es democracia. Por tanto, y con esto termino, estamos ante un clásico. Esto es un libro, es un clásico que recupera, yo creo que un marco conceptual abandonado, ¿no?, por nuestra izquierda hace mucho tiempo, y que intenta adaptarlo en una situación bastante, en una coyuntura que es un drama social, pero bastante rica. Por tanto, yo, Manolo, te agradezco profundamente el libro, que además tiene ese toque que a mí me gusta de los libros, que es el toque de urgencia, ¿no?, la necesidad de escribir en torno a la urgencia de una praxis política. Por tanto, que no nos asuste ver que es un libro en torno a artículos, sino que es un libro como un artefacto político de urgencia, porque, y con esto termino, la lucha de clases tiene un tiempo histórico determinado. La lucha de clases no es un elemento eterno, idealista, sino concreto. Y nuestra lucha de clases ahora es muy corta. Y o ganamos, o si no tendremos un gran salto atrás que nos permitirá, que no impedirá, mejor dicho, una reconfiguración del poder popular mejor. Por tanto, le doy la palabra al verdadero protagonista, que es Manolo Monereo, que es una persona a la que yo siempre he estado ligada, en la que políticamente hemos estado diferenciados y por tanto nos queremos, y nuestros estudios juntos que nos hacemos son por eso más auténticos, ¿no? Muchas gracias.